Según la manipulación de las variables en el diseño de la investigación, modalidades de manipulación en lugar de grados. En este apartado nos dice que si existe una forma de manipular la variable sin necesidad de grados como el de la presencia o ausencia y más de 2 grados, se lo hace exponiendo a los grupos experimentales con las diferentes modalidades de la variable. Esta no tiene ninguna necesidad de tener una cierta cantidad como los grados de manipulación, pero si bien se dijo que no conlleva una cantidad, existe una excepción, la cual nos dice que las variables independientes pueden contener una fusión de las modalidades y las cantidades de la misma, es decir, que se combinan entre ellas. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Hay que tener en cuenta que la variable es una herramienta fundamental para el estudio. Primero, algunos investigadores nos recomiendan desglosar el tema para definir la manipulación de la variable. Seguido al primer paso, tenemos que trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental y especificar lo que se va a entender por la variable en el experimento. Un ejemplo simple es cuando se quiere saber el número de televidentes que en realidad les gusta dicho programa que está siendo televisado. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes. En este apartado no hay una dificultad en el tema como tal, pero algunos autores o investigadores resaltan la dificultad de la representación en el concepto teórico, en la realidad sobre todo con las variables internas, variables que pueden tener diversos significados. La guía para sortear las dificultades nos dicen que son 3 pasos. El primero es consultar los antecedentes del experimento, el segundo es evaluar la manipulación y por último, incluir verificaciones para la manipulación. Según la fuente. Cuando hablamos de fuentes de información, podemos encontrar en varios textos, en las revistas, en los artículos, en los documentos, entre otros, de temas que nos interese o el cual nosotros necesitemos investigar. Es decir, es todo aquel recurso del cual se dispone para buscar, localizar e identificar información independiente del soporte en el que se encuentra. Estas fuentes de información se clasifican en fuentes primarias, en fuentes secundarias y en fuentes terciarias. Fuentes primarias. Cuando hablamos de las fuentes primarias, nos da información de primera mano, que contiene información original que haya sido publicada por primera vez, no haya sido filtrada, interpretada o evaluada. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Constituyen el material bibliográfico de mayor uso en medio académico, incluyendo libros, revistas que contengan material científico-técnico que haya sido investigado por el mismo. Este tipo de información se puede encontrar en encuestas realizadas por el investigador, en las observaciones de campo, experimentos realizados por el investigador, fotografías registradas por el propio investigador, entrevistas o grupos focales realizadas por el investigador, diarios escritos por el mismo, libros originales por los propios autores, entre otros. Fuentes secundarias. Cuando hablamos de las fuentes secundarias, por lo general nos da a entender que contiene una información indirecta o de segunda mano, que los investigadores consultan, es decir, contiene información primaria en la cual se haya sintetizado o reorganizado dicha información. Este tipo de información está prácticamente diseñada para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos en el ámbito que se desee investigar. Se hace referencia a ella cuando no se puede utilizar información de fuentes primarias
o sus accesos son limitados y cuando la fuente secundaria es confiable. Se consideran estos tipos de fuente en los documentos de Internet, en las tesis, en las revistas en línea o impresas, en las enciclopedias, en los anuarios, en los diccionarios, entre otros. A mí me tocó el subtema según el número de variables en la investigación. El número de variables depende a la problemática que se vaya a tratar, ya que pueden existir varias. Como mínimo siempre deberían haber dos para que exista la relación de causa y efecto, pero como dije pueden ser muchas más. Eso sí, a todas se las debe tratar por igual, no se debe dejar sin atender a una problemática. Las variables se clasifican en tres grupos. Entre ellas están las variables según su operatividad. Las variables según su operatividad son variables que se encuentran entre las más usadas en lo que es la investigación y son a las que se les puede dar un valor numérico, una cantidad ya puesta. Y también se puede hacer operaciones a partir de estas variables. Y este tipo de variables se subclasifica también en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que también se conocen como las que categorizan, ya que no es que use más los valores numéricos, sino que es porque describe más los datos, categorías, características, sin un orden ya predispuesto. Y las cualitativas también pueden clasificarse en dicotómicas y politómicas. Las dicotómicas. Este es un tipo de variable que permite tomar dos valores. Por ejemplo, un sí o un no. O un arriba o un abajo y ya. Solamente son de opciones. No es como que puedan dar una respuesta propia o alargada. Y las politómicas, que también es su clasificación, las cuales permite que existan muchos valores, a diferencia del anterior, de los cuales puedes seleccionar uno de ellos y omitir el resto de respuestas. O también puede seleccionarse varios. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las numéricas. Representa una cantidad que se puede medir. Las variables cuantitativas también se clasifican en discretas y continuas. Las variables discretas son las variables que no permiten el uso de valores intermedios o decimales. Estas variables necesitan un número exacto. No puede ser un 10,1, tiene que sí o sí ser un número entero. Y también están las variables continuas. Las variables continuas pueden encontrarse, a diferencia del anterior, con valores intermedios. Pueden ser con decimales y no necesariamente tiene que ser un número entero. Otra clasificación son las variables según su relación con otras variables. Tal y como lo dice, estas son variables que se relacionan entre sí para poder pertenecer a un estudio realizado. Aquí vienen también las variables dependientes, que es la subclasificación. Y las variables dependientes son, en cambio, un tipo de variable en el cual se prueba o se mide el experimento. Y esta variable igualmente va cambiando a medida de que el experimento vaya cambiando en el proceso de la investigación. También están las variables independientes, que es el tipo de variable que se cambia o controla en un experimento científico para probar efectos en la variable dependiente, la variable anteriormente mencionada. También están las variables moderadas.
Este es un tipo de variable la cual es encargada de cambiar el efecto o la relación que existe entre las variables anteriormente mencionadas, las variables dependientes e independientes. Y por último se encuentran las variables extrañas, que es un tipo de variable la cual no considera durante una investigación, la que no se considera durante la investigación, pero que afectan a los resultados. Variables según su escala. Las variables según su escala son la última división de tipo de variables. Y tal como lo dice, estas son variables en el cual se encargan de las características y de comparar la información. En esto se encuentra la subdivisión de variables nominales. Estas variables son las que etiquetan a las otras variables, las que no cuentan con ningún valor cuantitativo y tampoco tienen un orden exacto, por lo que no permite realizarse ninguna operación matemática. De aquí prosiguen las variables ordinales. Las variables ordinales son escalas numéricas. Las variables ordinales es un tipo de variable que ordena valores y son importantes y significativas, pero estas variables en cambio no reconocen diferencias entre los datos que se obtienen. De aquí prosigue las variables de intervalo. Las variables de intervalo son escalas numéricas en las que se conoce un orden y diferencias exactas entre valores, a diferencia de las dos anteriores variables. Y por último están las variables de razón. Esta de acá informa un orden y un valor exacto entre los datos recogidos. Y cuenta con el cero absoluto, lo que permite un gran rango amplio para investigar y para obtener estadísticas descriptivas. Gracias. En este capítulo nos enfocaremos en la tendencia de una visión compleja e interdisciplinaria de la ciencia contemporánea. En el punto 5.1, necesidad de un pensamiento complejo en la ciencia. En este caso, para González, 1997, los fundamentos del pensamiento científico están cuestionados seriamente, debido a la crisis que se da en la modernidad. Esto nos lleva a que nos empecemos a plantear un nuevo paradigma, que en este caso es el de la complejidad, porque con esto daremos comienzo a un pensamiento de mejora en el mundo. Esto se debe a que el mundo debe pensar como una realidad pluridimensional, un mundo que está en constante cambio. Más allá del pensamiento de complejidad que se empieza en una época de diversidad, de cambio y de globalización que se ven de forma diaria en nuestra vida. Esto es similar a lo que la ciencia experimenta cuando se declara un nuevo paradigma y su respectiva complejidad. Para definir la complejidad nos puede causar varios problemas, puesto que existen tantas definiciones y variedades de investigadores que se dedican al estudio de estas definiciones para ayudarnos a entenderlas de una mejor manera. De acuerdo a Maldonado, 1999, existen enfoques que nos ayudan a diferenciar la complejidad, como por ejemplo, la complejidad como método, la complejidad como cosmovisión y la complejidad como ciencia, donde la complejidad como método se refiere a un pensamiento complejo y la complejidad como una cosmovisión. El mundo, según la complejidad, se caracteriza por presentar las nociones simultáneas y sin oposiciones. Un ejemplo de esto sería que el mundo se da de manera simultánea entre el orden y el caos. Este nuevo enfoque de complejidad no admite la idea de realidad de algo dado. Así recuperamos capacidad creativa para construir futuros posibles. A esto llegamos a un paradigma de la complejidad, el cual nos permite conocer al mundo con base en sus teorías, pero no siendo estos los únicos, a través del conocimiento científico. Entre sus características del paradigma de complejidad están: rasgo general de toda realidad, tiene como punto
de vista la ciencia implica la apertura metodológica y reconoce el carácter evolutivo. Interdisciplinariedad e integración del conocimiento. Para el profesor Javier Alberto Bernal Ruiz, existen varias propuestas genosiológicas o epistemológicas. Las genosiológicas se enfocan en el conocimiento en general y las epistemológicas se enfocan en los límites, alcances, métodos y condiciones de posibilidad de la ciencia, las cuales tienden a lograr la interpretación superior del saber. Ellas son el concordismo, un criterio orientado a identificar concordancia entre la verdad científica y la religiosa, y el colectivismo, que consiste en buscar puntos comunes o que puedan compartirse entre las distintas disciplinas. La multidisciplinariedad, un diálogo entre las ciencias en el que cada disciplina se mantiene dentro de su enfoque, métodos, categorías y especialidad, sin más compromiso que la exposición de su punto de vista sobre un tema en una exposición de conocimientos. La interdisciplinariedad. Esta alternativa representa actualmente uno de los problemas teóricos y prácticos esenciales para el progreso de la ciencia. Para Nikoladevich, el concepto de la unidad interna de las diversas ramas del saber y de sus relaciones y acciones recíprocas ocupan un lugar cada vez más importante en el análisis filosófico, metodológico y sociológico, así como en el análisis científico y concreto de las características del progreso científico en el mundo actual. La transdisciplinariedad. A medida que la progresión del saber se realiza por especialización, la preocupación por la unidad y por un conocimiento que trasciende el conocimiento existente suscita el deseo de una reagrupación que pondrá remedio a la intolerable desgregación de los campos del conocimiento. Según Gusdorf, más allá de la interdisciplinariedad del conocimiento orientado al logro de la unidad e integración del conocimiento, existe la noción de la transdisciplinariedad, que enuncia la idea de trascendencia o de la instancia científica capaz de imponer su autoridad a las disciplinas particulares, designando un lugar de convergencia o una perspectiva de objetivos que integrarán en el horizonte del saber. Conclusiones. En la actualidad, el desafío en el campo de la epistemología consiste en la integración del conocimiento entendido como una categoría más amplia que la de la ciencia misma, porque influye en los saberes de la vida cotidiana como la religión, el mito y las creencias, etc. Gracias por su atención prestada.